Damos gracias al Señor por este viaje que hemos podido realizar, por el cual ustedes estuvieron orando, y creo que a pesar de los problemas que tuvimos con el internet, parece mentira, ¿no? El país en el que estábamos, que a veces le costaba a Armando horas y horas el poder subir un culto para que ustedes pudieran verlo. Creo que gracias al Señor, si no recuerdo mal, ya se ha subido prácticamente todos los cultos que hemos grabado, los bautismos, los 3 lugares en los que estuvimos fundamentalmente ministrando la palabra, que fue primeramente en Miami. No hicimos este año en Orlando y en Miami, sino que solamente nos concentramos en la ciudad de Miami. Estuvimos en la iglesia del pastor José, un hermano encantador que siempre nos brinda su iglesia. La llamamos la iglesia de los pavos, porque al frente de la iglesia tiene un terreno gigantesco, enorme, donde hay más de 40 o 50 pavos reales, y están en este momento en la época de esplendor, y es una maravilla salir del culto y encontrarte a 7, 8 pavos reales en la puerta de la iglesia con esas colas abiertas, realmente tremendo. Y ya se quedó como la iglesia de los pavos, ¿no? Y allí estuvimos, celebramos también muy cerca de esa iglesia, en otra iglesia que ya el año pasado el pastor nos había dejado. Son iglesias como de campo, ¿vale? Iglesias que están en el campo y tienen unos terrenos espectaculares. Yendo hacia la otra iglesia, caminando, porque queda relativamente cerca, hay un rancho de estos típicos americanos con caballos, con estas vallas de madera pintadas blancas, y bueno, parece que vuelves al tiempo del lejano oeste, ¿no? Y llegamos allí y una vez más en una piscina que tiene el pastor de esa iglesia, pudimos bautizar a los hermanos que habían venido para ser bautizados. Déjenme decirles que hay un matrimonio, una familia que había ido el año pasado a Toledo, hermano José Zaragoza con su esposa y sus 2 hijos, que ellos tenían mucha ilusión este año con poder volver a ir a Toledo. Pero como se ha quedado el lugar pequeño y no hay suficientes plazas para todos, pues entonces dijeron, bueno, pues ya que no podemos ir a Toledo, nos vamos a los Estados Unidos. Entonces cambiaron Toledo por los Estados Unidos, ¿no? Y entonces allí estuvimos con ellos, vinieron desde Chile, fíjate tú el viaje tan grande que hicieron, y allí tuvimos la oportunidad en esa piscina de bautizar ese día a su hija, ¿no? Que bueno, que tuvo un tiempito así, pasando un tiempo mal, pero que ya se ha reconciliado bien con el Señor, y allí tuvimos ese día los bautismos, y fue también un tiempo maravilloso. Estuvimos en Miami, pues desde el jueves prácticamente, sí, creo que fue miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, haciendo diferentes tipos de actividades. Y una vez más, como el año pasado, la iglesia bautista Betel de la zona de Hialeah nos dejó su auditorio, que es un auditorio para más de 800 personas, que se llenó nuevamente, gracias al Señor. Pues tuvimos allí la oportunidad de hacer un culto con la iglesia virtual, con hermanos que vinieron de diferentes lugares y también con parte de la congregación de él. Eso creo que fue, si no recuerdo mal, el día viernes por la tarde. Tuvimos un culto precioso. El pastor que nos brindó la iglesia el año pasado ya no estaba. Ahora tenían otro pastor, digamos, interino. Están esperando que aparezca un pastor para atender a la iglesia. Pero el pastor que estaba allí actualmente nos atendió muy bien. Y bueno, tuvimos un tiempo realmente precioso. Es una iglesia enorme, una iglesia gigantesca con unos aparcamientos que parece el aparcamiento del estadio de fútbol, unos aparcamientos delante, detrás, con colegios, con todo. Allí las iglesias están, la verdad que son algo increíble, ¿no? Y es muy impactante en todas y cada una de las actividades que hemos hecho. Repito, en todas las actividades que hemos hecho, es muy impactante ver a gente haciendo durante horas colas para poder entrar a las reuniones. Es muy impactante. Yo sé que para algunos de ustedes les resulta sorprendente decir colas para ir a una cena culto o colas para ir a un culto. Pues sí, hermanos, hay hermanos que viajaron días en coche, cruzando prácticamente todos los Estados Unidos, que es un país inmenso, para ir a un culto, para ir solamente a un culto. A lo mejor 2 o 3 días viajando en coche, asisten al culto y luego otros 2 o 3 días de vuelta para poder ir a los siguientes días a su puesto de trabajo. Hermanos que vinieron de México, de varios países de Centroamérica, esta familia que les dije de Chile. Es realmente precioso cuando llegas a un lugar y ves colas y colas y colas de gente para poder entrar a una reunión, y
con una gratitud, con un agradecimiento al Señor, contentos, agradecidos por todo lo que para ellos ha representado estos años que hemos estado emitiendo los devocionales, cuando puedo el pastor online, que cada vez puedo menos, los cultos, la gente con una gratitud, conocen prácticamente a la mayoría de la iglesia. Bueno, la situación que Miriam ha pasado, su enfermedad, su ingreso en el hospital, lo conoce medio mundo, ha estado orando un montón de gente por ella, por nosotros, por la familia. Y bueno, traigo saludos de miles de hermanos. Créame que hemos estado con miles de hermanos en este viaje. Hemos hecho muchísimas horas de carretera, muchos viajes en avión, con muchos cambios horarios. En Miami hay una franja horaria, que ya veníamos de España con otra. En Las Vegas hay otra franja horaria. En San Francisco hay otra franja horaria. Y esta ha sido la primera vez que me ha sentado fatal el cambio de horario de Estados Unidos aquí. Hasta ayer por la tarde yo no sabía si dormir, si levantarme, si desayunar, si comer, si almorzar. Estaba reventado con un sueño, pero era incapaz de dormir. Me tumbaba en la cama, cansado, con ganas de dormir y no podía. Desde que vine el domingo por la tarde hasta ayer por la noche, prácticamente me resultó imposible dormir. Menos mal que gracias al Señor anoche pude dormir y ahora estoy casi diríamos como nuevo, pero he pasado unos días rarísimos, muy extraños. Me levanté una noche, me tomé un café, digo, pero a las 3 de la mañana me estoy tomando un cortado, después al mediodía no quería comer, unas cosas muy raras, pero bueno, gracias al Señor estamos aquí. De Miami nos fuimos en avión hasta el estado de Nevada y nunca mejor dicho, porque cuando llegamos a Las Vegas, que el año pasado pasamos tanto calor, porque es una ciudad que está en el desierto y es normal en el verano que lleguen hasta 48 y 50 grados de temperatura, ¿vale? Cuando llegamos hacía frío y fue algo realmente precioso porque todas las montañas estaban llenas de nieve y es espectacular. Créame que estar en una ciudad, en un valle gigantesco, todo rodeado de montañas con la nieve, realmente fue precioso. Tenemos, como ustedes saben, una iglesia, tenemos local en Las Vegas y la obra en Las Vegas va de maravilla. Créame que la iglesia está pasando un momento maravilloso. Saben que ellos una vez a la semana salían por las calles para darle de comer a lo que ellos llaman los homeless, gente que vive en las calles. Nunca en mi vida he visto tanto mendigo, nunca en mi vida he visto, pero docenas y docenas de personas durmiendo en las calles en Las Vegas. Un día nos metimos por una carretera, nos equivocamos y cuando llegamos había un terreno donde había cientos de muchachos, de gente muy mayor, durmiendo en unas condiciones terribles, con cartones, con papeles, con estos carritos de la compra llenos de cosas. De verdad que nos impactó mucho porque supuestamente es una ciudad de lujo, una ciudad de vicio donde la gente va de todas partes del mundo a ganar dinero, pero muchos se arruinan. ¿Saben que hay mucha gente que ha llegado a Las Vegas con la ilusión de hacerse millonarios en los casinos y se han arruinado? Y cuando ya no les quedaba dinero, pues se jugaron el coche y se jugaron la casa. Y cuando ya no tenían ni casa, ni coche, ni joyas, ni dinero, entonces jugaron rifándose a la mujer. Pero no una ni dos, muchos casos de decir, bueno, me juego a mi mujer. Y han perdido todo y mucha de esta gente está totalmente en la ruina, metidos en la droga, metidos en el alcohol, tirados en las calles y aquel sueño de hacerse millonario en uno de estos casinos, pues hoy en día más que un sueño es una auténtica pesadilla. Entonces nos impactó mucho, créame sinceramente, nos impactó mucho la cantidad de gente joven, de gente muy mayor también, durmiendo en las calles, pidiendo en las aceras, en las esquinas. Muchísimos veteranos de guerra, hombres y mujeres que se han jugado la vida en distintos lugares del mundo, con un cartoncito pidiendo dinero para poder comer. Realmente fue impactante. Pero independientemente de esto, la obra va muy bien en Las Vegas. Alquilamos el mismo salón para las cenas que tuvimos el año pasado, un salón precioso, muy bonito, muy bonito. Es un salón que se emplea mucho para, saben que aquí en España no es habitual, pero saben que por ahí hay la costumbre de cuando la niña cumple 15 años, le hacen como una especie de boda. Y entonces hay unos salones que entras y tú dices, pero ¿esto qué es una boda? Dice, no, se va ¿cómo es? La fiesta de los 15 años, entonces todo el techo lleno de estrellitas y burbujitas y, en fin, todas estas vainas que gustan tanto por esos lugares, ¿no? No se emocionen porque ya ustedes cumplieron más de 15 años, así que la fiesta no es para ustedes, ¿no?
300 personas tuvimos en la primera noche en la cena, otras 300 personas en la segunda cena. Por supuesto, muchos no repiten, de hecho son grupos completamente diferentes, y tuvimos unos tiempos preciosos. También, por supuesto, estuvimos en nuestra iglesia, que es un local muy bonito, que tiene unas pantallas, tal vez como aquella, tiene 5 pantallas detrás de la plataforma, son del local, 5 pantallas de esas. Yo digo, mira, pues está muy bien, porque en una pueden poner el culto del Centro Evangélico Villanueva de Tenerife, en otra pueden poner otro predicador, y entonces van haciendo zapping, y al que más le gusta, este no me gusta, lo apago y me voy al otro, así de broma se lo decía, ¿no? Muy bien, la verdad es que en Las Vegas muy bien. Decía esto de los homeless porque el gobierno les ha prohibido salir a la calle a darles de comer. Tienen que hacer un curso de, creo que se llama de manipulador de alimentos o algo de eso, para poder darles de comer a la cantidad de gente que en un parque se reunían todas las semanas y los hermanos preparaban comida. Y yo digo, es increíble, hacer un curso para dar unas comidas y bueno, pero bueno, son así las cosas. Cuando terminamos nuestra actividad en Las Vegas, que fue un tiempo precioso, porque salimos con nostalgia de Miami por lo bien que fue todo, las cenas, los cultos, los bautismos, etc. Bueno, déjenme decirles que estando en Las Vegas también tuvimos bautismos y vinieron varias personas de Hawái que nos siguen en la iglesia virtual de Hawái, militares de bases norteamericanas en Hawái, y vinieron para ser bautizados también allí en una piscina, en una casa de una hermana que nos presta siempre el lugar para hacer los bautismos. Cuando terminamos todo, un hermano nos había alquilado un coche para estar toda la semana moviéndonos, porque, dicho sea de paso, en Estados Unidos sin coche eres hombre muerto. Si no tienes coche no puedes ir a ningún lado. Entonces, bueno, ese es el mundo del coche, ¿no? Un hermano nos alquiló un coche, el hermano José Trovato y su esposa, y fuimos viajando 9 horas hasta San Francisco. El año pasado ese camino fue muy seco, porque hacía mucho calor, las montañas estaban muy secas y no había nieve, pero este año el viaje fue espectacular. Todo el rato, mira. Bueno, Armando no es que hable mucho, pero yo por lo menos le decía algo, ¿no? Le decía, Armando, mira. Él no me contestaba, pero yo por lo menos se lo decía, ¿no? Todas las montañas llenas de nieve, con mucho frío por el camino. Gracias al Señor llegamos bien. Nos quedamos en el mismo hotel del año pasado. Y en San Francisco, nuestro hermano Jeremías, que también está llevando la obra en San Francisco, ¿saben? En San Francisco también tenemos una iglesia que va muy bien y que también, como la de Las Vegas, no para de crecer. Resulta de que nos hizo un programa para exprimirnos hasta la última gota. Allí no descansábamos ni un minuto. Cuando no era firmar libros, era el pastor online. Cuando no era el pastor online, era un culto de enseñanza. Cuando no era un culto de enseñanza, era un culto de alabanza. Bueno, allí fue ya el máximo, ¿no? Allí nos exprimieron, pero fue también un tiempo maravilloso. Ellos nos llevaron a un parque nacional al cual no pudimos entrar debido a la altura inmensa de la nieve. De hecho, cuando llegamos, vinieron corriendo a avisarnos los guardabosques que teníamos que salir corriendo porque se preveía que podían haber avalanchas de nieve. El famoso parque Yosemite, donde están los osos y los árboles estos gigantescos, las secoyas, vimos algo, pero no pudimos entrar al parque, así que bueno, ya de ahí volvimos otra vez a Miami en avión, pasamos allí 1 o 2 noches, si no recuerdo mal, y ya después para acá. Una de las cosas que me pasó en este viaje, que, bueno, son esas cosas que ocurren, ¿no? Yo siempre digo que tenemos iglesias presenciales, tenemos parte de la iglesia que se congrega virtualmente y tenemos parte de la iglesia ya en la presencia del Señor, ¿vale? Porque ya hay hermanos que han formado parte de nuestro ministerio, de nuestras obras, que ya llegaron antes que nosotros a la presencia del Señor. Una noche recibo un WhatsApp de una persona que me dice que me ponga en contacto lo antes posible con su madre, que está muy mal en el hospital. Era muy tarde a la noche, yo lo llamé al día siguiente, efectivamente su madre estaba ya muy mal en el hospital. Es una hermana que bautizamos el año pasado en México, formaba parte de la iglesia virtual grupo número 2. Yo hablé con ella, tenía ya un cáncer terminal, estaba la pobre ya muy malita, muy débil, pero logré hablar con ella, intercambiar algunas palabras, le di, por supuesto, palabra del Señor, textos bíblicos, etcétera, ánimo, aliento, y bueno, nos despedimos. Aproximadamente como a la hora de esa conversación, el hijo me vuelve a llamar, se pone en contacto conmigo y bueno, pastor, le comunico que mi mamá acaba de partir ahora mismo a la presencia del Señor. Fue realmente increíble, ¿no? Yo probablemente fue la última persona, ¿no?, con la que habló en su vida, pero se fue bien con el Señor. El hijo me mandó una fotografía, me acuerdo perfectamente de su rostro, y nuestros hermanos de México,
que también tenemos obra en México, concretamente en la ciudad de Torreón. Nuestro hermano Gerardo también me llamó y me dijo que la familia estaba muy agradecida y que habían celebrado el funeral de esta hermana que era también miembro de allí, ¿no? Así que bueno, son estas cosas que pasan, ¿verdad? Pero la verdad es que estamos muy agradecidos porque lo único que fue, entre comillas, vamos a decir negativo, pero bueno, que el Señor lo permitió así, es que en esta ocasión no pudiera viajar Elena conmigo, ¿sabes? Por las circunstancias, por lo que todos ustedes saben, hubiera sido precioso que Elena me pudiera acompañar. De hecho, cuando llegábamos a muchos lugares, la gente no sabía que Elena no venía conmigo, entonces me decían siempre, ¿y Elena? ¿Y Elena? Y digo, no, Elena en esta ocasión no. Si quieren le presento a Armando, ¿eh? Es diferente, pero, ¡ay, el hermano Armando y tal! Que lo confunden con un americano. Al hermano Armando, nuestro hermano Armando, le hablan en inglés. Él le responde en cubano, que es otro idioma también muy interesante. Pero dicen, ¡ay, pero se parece un gringo! Parece un gringo. Y además Armando en Estados Unidos se transforma, parece más americano que los americanos. Una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, doy gracias a Dios. Armando trabajó muchísimo, porque claro, se graban las cosas, pero luego eso después hay que editarlo, cortar aquí, cortar por allá, ponerle la música, poner la introducción, y el internet a veces no es así de rápido. A veces tenemos un mejor internet aquí que allí, y resulta que se pasaba a veces pues la noche despierto, tratando de que el vídeo subiera, y al día siguiente, ¿qué? ¿Cómo va? Va en 47%. ¡Wow! 47%, pero teníamos todavía 3 cultos que teníamos que editar y subir, en fin. Pero bueno, creo que gracias al Señor, ¿no, Armando? Se ha subido todo, no queda nada en el tintero, ya está todo, gracias al Señor. Así que los que quieran ver los lugares en los que estuvimos, los mensajes que compartí, las cosas que se hicieron, creo que también hay una reunión de testimonios. Hay una reunión de testimonios donde ustedes pueden conocer a hermanos. Y déjenme que les diga algo, nosotros no somos conscientes de las bendiciones que la gente ha recibido a través de este ministerio. Créame sinceramente. Nosotros no somos conscientes. Yo sé que para ti es normal venir a la iglesia o no venir, o venir un jueves y a lo mejor el domingo no, o viceversa. Nosotros no somos conscientes de la cantidad de miles, hablo de miles, miles y miles de personas, de hermanos, con una gratitud, gente mayor, gente anciana, gente joven. Miren, conocí el caso de un muchacho, que tengo su fotografía, que en un momento de rebeldía, en un momento de desobediencia, en fin, en un momento malo de su vida, se fue de la iglesia y se fue a la iglesia católica. Y dice, y me hice católico. Bueno, pues en este evento que hemos tenido, que creo que fue, si no recuerdo mal, en San Francisco, a veces me cuesta. La peor pregunta que me pueden hacer es cuando alguien se me acerca y me dice, ¿no se acuerda usted de mí? Y le digo, hombre, deme un dato, deme algo, porque ahora mismo, ¿pero usted no se acuerda que yo le escribí? Digo, sí, es que si usted supiera toda la gente que me escribe. Entonces, la mamá lo llevó y este muchacho se ha vuelto a reconciliar con el Señor. Se llama Orlando, para que oren por él. Se ha vuelto a reconciliar con el Señor, y los cultos, la iglesia virtual para él han sido de una bendición tremenda, ¿de acuerdo? Estando allí, hablando con mi hermano Jeremías, que es el que lleva la obra junto con su esposa Jessica en San Francisco. Él es de Guatemala, pero lleva muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. Estando allí, pues ya habíamos hablado anteriormente de la posibilidad de visitar Guatemala, porque no sabíamos qué respuesta íbamos a tener, pero es increíble porque en las emisoras de radio del mundo, de seculares, se están emitiendo todos los días los devocionales. Y entonces les dejo esta petición de oración, por favor, hermanos. Queremos ir una semana en el mes de junio a Guatemala, y no se pueden ustedes imaginar, en el momento en el que lo hemos anunciado, la cantidad de gente, no solamente de Guatemala, sino de los países alrededores, incluido México, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Honduras, etcétera, que están haciendo planes para poder estar esa semana con nosotros en ese lugar donde vamos a alquilarlo para poder llevar a cabo cultos en el mes de junio. Así que desde ahora, por favor, les pido que estén orando por este proyecto, que Dios mediante, si Dios lo permite, lo vamos a llevar a cabo en el mes de junio. Amén, hermanos. Bueno, gracias a Anderson por el trabajo tremendo que ha hecho en este tiempo que yo he estado fuera, porque es una bendición el poder salir
y el poder tener los cultos cubiertos, junto también con Edison, con Priscila, con Matías, con todos los hermanos que han estado arriba en las cámaras, con Luis, con Diego, con, en fin, los de la alabanza, con tantos hermanos, ¿verdad?, con Canderina. Les agradezco todo el trabajo que ustedes hacen para que todo esto funcione durante el tiempo que nosotros salimos. Así que yo sé que cada uno sabe cuál es su función, lo sugiere, los tesoreros, la escuela dominical de los niños, para que todo esto funcione, y esto pues me permite a mí salir con la libertad y con la tranquilidad de saber que la iglesia sigue funcionando y que no depende de una persona. Yo sé que ustedes, claro, no digo todos, ¿no? No digo todo, porque ya sería a lo mejor demasiado exagerado, pero sé que algunos de ustedes dirían, hombre, a mí me gustaría que el pastor estuviera más en la iglesia. Bueno, yo ya he estado 21 años en esta iglesia, se lo recuerdo, que cuando usted a lo mejor ni siquiera era convertido, yo ya he pasado 21 años de mi iglesia, de mi vida en esta iglesia, ¿no? Lo cual quiere decir que si después de 21 años no puedo salir a unos viajes, que sí o sí tengo que salir, porque nuestra iglesia no solamente es esta, nuestra iglesia está en muchas partes del mundo, ¿verdad? Pues que también hay que atender. Des en cuenta que, por ejemplo, cuando nos íbamos de Miami o de cualquier sitio, lo primero que nos decían los hermanos era, hermanos, qué poquito tiempo han estado, ¿cómo nos gustaría que estuvieran más tiempo? Digo, sí, es verdad, pero es que en este momento los hermanos de otro lugar están orando y esperando que lleguemos, así que ustedes se quedan con la tristeza, pero otros están orando para que lleguemos lo antes posible. Pedirles también que no solamente oren por el tema que les acabo de mencionar, sino que por lo de Guatemala, sino que también oren para que el Señor haga un milagro y levante una pareja para atender nuestra obra en Miami, en Florida. Tenemos cientos de personas que nos ruegan, por favor, pastor, por favor, nosotros pagamos el local, nosotros estamos dispuestos a congregarnos, pero mándenos a alguien que pueda ir allí a Miami y atender la obra, porque hay cantidad de hermanos. Y aparte la Florida es enorme, tenemos también a 4 horas otra ciudad muy importante como es Orlando, y no tenemos obra allí, tenemos gente, pero no tenemos una pareja de confianza bien preparada, que no hace falta que hable inglés, porque sinceramente en Florida, hablando español, te desenvuelves perfectamente, pero necesitamos a alguien que el Señor levante, ¿verdad? No que se ponga él o ella, ¿no? Sino que el Señor levante, que el Señor lo confirme, para poder levantar nuestra obra en Miami. Tenemos una necesidad tremenda ahora personalmente de ese lugar. Así es que bueno, ¿van a orar por esto, sí o no? Bueno, quién sabe si a lo mejor esa persona está esta tarde entre nosotros, vete tú a saber. Pero lo que está bien claro es que uno no puede estar en 50 sitios al mismo tiempo. Necesitamos obreros y necesitamos gente cualificada, preparada, para que puedan atender estas obras. Y además no es como antaño. Yo me acuerdo cuando yo empecé la obra, que era ir a un sitio, que lo hemos hecho unas cuantas veces, alquilábamos un pisito, invitábamos a los vecinos o a algún hermano que nos estaba congregando y te pegabas ahí pues años de tu vida para ver si aquello crecía. Una vez que teníamos un grupito más o menos digno o considerable, alquilábamos un localito pequeño, después nos íbamos a otro un poquito más grande y en unos años surgía una iglesia. Ahora el Señor lo está haciendo al revés. Ahora no tienes tú que ir a buscar a la gente, ahora la gente ya te busca a ti. Mañana yo mando de aquí a una pareja y le digo, venga, vete a Miami, arreglamos los papeles para que puedas estar allí pastoreando la iglesia, y sabes que mañana cuando abras la iglesia vas a tener 150 personas escuchando la predicación. Y el dinero, es que ya tienen el dinero para abrir el local. Así que ya la obra ha evolucionado tanto, gracias al Señor, que ahora el tema no está en a ver si viene la gente. No, la gente está. El tema es a ver si viene el obrero, que es diferente, ¿no? Así que por favor oren por esto, porque de verdad que me da mucho dolor tener que decir a los hermanos, que no tengo a nadie para mandarles para que atiendan la obra. Pero es que lo mismo pasa en Madrid, lo mismo pasa en otros lugares donde podríamos ahora mismo abrir una iglesia presencial, pero que por falta de obreros a veces no se pueden atender todos los lugares, ¿no? Pero bueno, yo sé que ustedes van a orar y pronto va a surgir ese obrero. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esto es fe, ¿eh? Estamos hablando en fe, ¿sí o no? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien va a ir? Bueno, gloria al Señor. Me alegro mucho de haber llegado bien, de haber encontrado bien a Miriam, a mis hijas, a Elena. Me alegro mucho de haber encontrado aquí al amigo Adriel, que cada día hace más tonterías y me tiene loco. Yo he dicho que yo crié 2 hijas. Intenté criarlas lo mejor que pude, porque como no soy el mejor padre del mundo, ni mucho menos, ni el mejor marido, ni el mejor pastor, uno va aprendiendo sobre la marcha.
pero intentamos criarlas lo mejor posible. Pero yo a mi nieto lo voy a malcriar en todo, ¿eh? Ahora que no me escucha. Que no quiere, el padre dice que no, yo digo que sí. Que no quiere caramelo, yo doy caramelo. No, son bromas. Pero lo encontré muy bonito, lo encontré más grande y gracias al Señor en esta ocasión cuando lo abracé no me lloró, me reconoció. Claro, lo hemos llamado tantas veces por videollamada, por teléfono, que bueno, menos mal que no me había perdido el rostro, ¿no? También quiero aprovechar, porque seguramente este culto lo están viendo y después lo van a ver muchos hermanos, para darle las gracias a todos los colaboradores de la obra en Estados Unidos que han trabajado, porque una cosa, yo les decía a los hermanos, yo hago lo fácil. Yo hago lo fácil. Hermano, cante una canción. Hermano, sácase una foto. Hermano, fírmeme un libro. Hermano, predique un mensaje. Yo hago lo fácil. Pero organizar viajes, organizar hoteles, organizar tantas y tantas cosas, negociar con la cena, organizar a la gente, es tremendo. Entonces, damos gracias al Señor por todos los que han colaborado con esto. También Priscila ha trabajado junto con los colaboradores allí, con Anderson y todos los hermanos. Así que sin ellos hubiera sido totalmente imposible que este viaje fuera una bendición. Así que damos gracias al Señor por las vidas de todos y cada uno de los colaboradores y colaboradoras, ¿verdad? Porque ha sido un trabajo excelente el que han hecho para poder estar allí. Bueno, y dicho esto, me gustaría llevarles al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 14, hay unos versículos que a mí me han llamado mucho la atención, porque tienen que ver con la finalización del primer viaje misionero del apóstol Pablo y cómo él, cuando termina el primer viaje misionero, hace algo muy parecido a lo que yo estoy intentando también hacer en esta noche con ustedes. Y es lo siguiente. En Hechos, por favor, el capítulo 14, el versículo 27, dice así la palabra del Señor. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Si ustedes van unas páginas atrás en el mismo libro de los Hechos, concretamente en el capítulo 13, dice que Pablo se estaba congregando en una iglesia en una localidad llamada Antioquía. En Hechos capítulo 13, verso 1 dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. A veces cuando leemos la palabra profetas a algunos les choca, ¿no? Bueno, ponga la palabra predicadores. Un profeta es un predicador, un profeta es un exponente del evangelio, del mensaje de Dios. En esa congregación había gente que predicaba la palabra, llámese predicador, llámese profeta, es lo mismo. Y no solamente había este tipo de ministerio, sino que también había maestros, personas que manejaban sabiamente las Sagradas Escrituras e instruían al pueblo en la palabra del Señor. Y entonces da una lista de estos profetas o predicadores y de estos maestros que había allí, y son los siguientes. Y miren quién aparece en primer lugar, un personaje muy conocido por nosotros, Bernabé. ¿Se acuerdan de quién es Bernabé? La primera vez que aparece Bernabé en el libro de los Hechos es cuando dice que vende una propiedad y da el dinero que le han dado por dicha propiedad a la obra en la iglesia primitiva de Jerusalén. Ahí está Bernabé. Ya ahora ya no está en Jerusalén, ahora ya está ministrando en la iglesia de Antioquía. Este es el hermano que años más tarde tendría un problema con el apóstol Pablo porque quería llevar en el segundo viaje misionero a Marcos, y Pablo dice que no estaba de acuerdo en volver a llevar otra vez a Marcos, y entonces dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que Bernabé dijo, vale, pues yo me voy con Marcos por un lugar y Pablo se fue con Silas por otro lugar. ¿Se acuerdan la historia, verdad? Entonces allí está Bernabé. También estaba Simón, el que se llama Níger, es decir, que era un hermano de color, era un hermano de África. Estaba Lucio, que era de una localidad llamada Cirene. Un tal Manaén, fíjese lo que dice aquí, el que se había criado junto con Herodes, el rey de Israel. Se había criado junto con un rey, luego era una persona con una cultura, con una preparación, y se había criado junto a un rey, en este caso Herodes.
el tetrarca, y con Saulo, o más conocido como Pablo. Entonces tenemos Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, Manaén y Saulo. 5 hermanos que ministraban en esa congregación. Curioso que la Biblia no habla de que hubiera un pastor, como generalmente suele haber, ¿no? Un pastor y una congregación, sino que en este caso era un sistema diferente. Había predicadores, había profetas y había maestros, y entre estos 5 hombres atendían la obra. Imagínense el nivel de enseñanza y de exposición de la palabra que habían dicha congregación. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasó entonces? Dice que estos estaban ministrando al Señor y ayunando, y de repente el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. De los 5 que acabo de mencionar, hay 2 que el Señor dice: a estos 2 yo los he escogido para una obra diferente. Ellos están de momento haciendo una obra, digamos, permítame el ejemplo, de puertas para adentro, atendiendo a los hermanos, pero ahora yo los quiero mandar de puertas para afuera. Los quiero enviar a otras naciones, a otras partes. Entonces ellos, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Entonces, ahí empieza el primer viaje misionero de la historia. Ya el evangelio se había extendido por algunas partes, pero todavía quedaban muchísimos lugares donde no había llegado el evangelio, donde nadie sabía nada de Jesucristo. Por lo tanto, ya era hora de que predicadores, misioneros como Pablo y como Bernabé fueran a otros países, a otras culturas, a otros pueblos a llevar la palabra de Dios. Si ustedes quieren saber qué pasó en ese primer viaje misionero, pues lógicamente tienen que leer todo el capítulo 13 y prácticamente también todo el capítulo 14 del libro de los Hechos. Y si pueden leer estos 2 capítulos con un mapa que suelen aparecer, no sé en las Biblias de ustedes, pero en muchas Biblias, al final pone primer viaje de Pablo, segundo viaje de Pablo, ¿verdad? Bueno, pues vayan leyendo el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos y vayan viendo en el mapa los sitios por donde Pablo y Bernabé van predicando la palabra. Se calcula que aproximadamente ese viaje duró como mínimo 1 año. No es como este viaje que yo acabo de realizar ahora, que duró 1 mes. Ellos estuvieron 1 mes viajando de una ciudad a otra. Pasó de todo. Cosas buenas, cosas malas, entre comillas. Hubieron lugares donde hubieron muchas conversiones, hubieron lugares donde fueron, perseguidos, torturados. Pasaron todo tipo de experiencias. Pero el Señor les protegió, el Señor les cuidó y los usó para que la obra creciera y llegara la palabra de Dios a lugares donde nunca había llegado. Miren, hermanos, una cosa que quiero decir en cuanto a esto. Nosotros tenemos que orar y tener el deseo en nuestros corazones de que la palabra de Dios llegue a todas partes del mundo. Que no solamente oremos por nuestra iglesia local o por nuestro ministerio, sino que oremos para que el Señor continuamente levante hombres y mujeres para lo que se conoce como la obra o el campo misionero. Yo soy producto, yo me convertí por misioneros, en este caso norteamericanos. Hombres y mujeres que dejaron su país, vinieron aquí a las Islas Canarias y a través de ellos muchos conocimos el evangelio. Bueno, yo no sé lo que hubiera ocurrido si estos hombres hace años atrás no hubieran venido a las Islas Canarias a predicarnos el evangelio. A lo mejor me hubiera convertido o a lo mejor no lo sé. Pero lo que sí les puedo decir es que yo conocí al Señor a través de hombres que no eran de aquí, sino eran, en este caso, de los Estados Unidos, que vinieron aquí y vivieron durante 1 año y nos predicaron la palabra y fundaron iglesias, fundaron obras, y después cuando todos estos misioneros se fueron, los que nos habíamos convertido, pues nos quedamos al frente de la obra en aquel momento. Estoy hablando de cuando yo pertenecía en aquellos años a la denominación de las Asambleas de Dios, ¿verdad? Donde estuve unos cuantos años. Quiero decir con todo esto que en nuestro corazón tiene que estar el anhelo de decir: Señor, levanta obreros
Porque habrá obreros que van a trabajar de puertas para adentro, que es un ministerio, pero también hay gente, como vemos aquí en el capítulo 13, que el Señor va a llamar y va a capacitar para que vayan a otros pueblos, a otras ciudades, a otras provincias. Claro, a lo mejor es el idioma es diferente, a lo mejor la cultura es diferente, probablemente la comida sea diferente, todo sea diferente, pero que tengan la capacidad de adaptación para decir, bueno, yo dejo mi tierra, dejo mi familia, dejo mi iglesia local y me voy a otro país, a otro continente, a otra parte del mundo a llevar la palabra del Señor. Y eso tiene que ser un anhelo constantemente en nuestros corazones. Yo sé que muchos no van a salir, yo sé que muchos probablemente no tengan ni siquiera el deseo de dejar su casa, su familia, su tierra, su familia, etcétera, pero también sé que el Señor nos puede sorprender poniendo en el corazón de alguien el anhelo de ir. Oye, como ha habido casos de hermanos que se han ido, por ejemplo, a predicar el evangelio a tribus indígenas. Ahora, por ejemplo, cuando estuve en este viaje en enero en Israel, conocí a una hermana que ella era hija de misioneros, ella es alemana, ella era hija de misioneros alemanes, luteranos, que fueron nada más y nada menos que a Guinea, Papúa, un lugar donde el canibalismo estaba al orden del día. Y ella nació allí y me enseñaba fotos muy curiosas de todos los negritos, y ella era rubia con los ojos azules en medio, ¿no? Y era un contraste, parecía el barraquito de Canarias, ¿no? Hacía el café con leche, ¿no? Y después también nació su hermano y se veían a estos niños de pastores, de misioneros alemanes, tan rubitos, tan lindos, y después se veía al lado, ¿verdad? Los negritos allí de ese lugar, ¿no? Y ella nació allí, se crió allí, dice, y cuando hablaba de ese tiempo, ella lloraba, ¿no? Y me cantaba canciones en el idioma de allí. Lo tengo grabado y un día te lo tengo que enseñar, Cordy, canciones en alemán, ¿verdad? Ella oraba y decía, Señor, cuando yo salí de mi iglesia siendo también muy niña para salir a servir al Señor, ¿no? Quiero decir que es muy bonito ver cuando hay hermanos que están dispuestos a renunciar a su cultura, aprender otro idioma, vivir con otro tipo de gente completamente diferente a la gente con la que tú te has criado toda la vida, dejando a lo mejor tus comodidades, dejando tu casa, tu coche o lo que sea, para ir a un lugar a empezar de cero. Pienso, por ejemplo, en estas personas que sintieron en su corazón prepararse para traducir la Biblia en un idioma que no tenían Biblia. Y personas que han tenido que aprender el idioma de esa tribu, enseñarles a esa tribu a leer y a escribir, y luego traducir en su idioma la Biblia para que ellos pudieran conocer la palabra de Dios y las historias bíblicas. Es un trabajo, imagínense ustedes, hermanos, si tú te vas bueno, hay que ir con una edad, ya no se puede ir demasiado anciano, ¿no? Pero imagínate el tenerte que ir a una tribu perdida en el mundo, que no saben leer ni escribir, ni saben lo que es un libro, aprender su idioma, que ya tiene su trabajo tremendo. Ahora ese idioma hay que pasarlo a letra, hay que enseñarles que esos sonidos que emites se pueden leer y se pueden escribir, y ahora enseñarle y traducir es un trabajo realmente. Mire, el trabajo de los traductores de la Biblia, hermanos, no tiene precio, no somos conscientes, pero gracias al Señor a ellos, la Biblia está ahora mismo en más de 3.000 idiomas en el mundo. Más de 3.000 lenguas se ha traducido la palabra del Señor, ¿no? En idiomas, por supuesto, para muchos de nosotros, la mayoría de ellos todos desconocidos, ¿verdad? Así que estos dos hombres sintieron en su corazón el llamado de Dios para dejar la iglesia local y marcharse a la aventura, pero a la aventura en el Señor. Cuidado, porque una cosa es irse a la aventura por uno mismo y otra cosa es irse a la aventura porque Dios te ha llamado. Yo veo en la Biblia que, por ejemplo, hubo, si me permiten la expresión, un aventurero. Un aventurero que cuando le preguntaban ¿a dónde vas?, no podía darte una respuesta coherente. Porque dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba. ¿Y de quién estoy hablando? ¿A dónde vas? No sé. ¿Pero cómo que no sabes a dónde ir? ¿Y por qué te vas? Porque Dios, un Dios que ninguno conocía, sino solamente Él, me ha hablado y me ha dicho: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y dice que salió sin saber a dónde iba. Y ya no era un niño de 18 o 20 años, ya era una persona con una edad, ya estaba casado. Sabemos que no tenía hijos, después los tuvo, ¿verdad? Y caminó, miren ustedes en su imaginación el mapa, ¿no? Desde donde él salió,
caminando días y días, semanas, meses enteros caminando para llegar a Canaán. Y luego cuando llega a Canaán, que es por fin la tierra que dice el Señor que le va a dar a él y a su descendencia para siempre, resulta que ya está en el lugar de Dios, ya está en el lugar que Dios le ha prometido, y resulta que no llueve, que hay una sequía tremenda, que los animales se mueren de sed, no hay pastos. Y ahora dice, pero tú me trajiste aquí, yo vivía muy bien con mi familia, yo tenía mi padre, tenía mis hermanos, tenía mis amigos, y ahora vengo aquí ¿a qué? A morirme de sed, a morirme de hambre. Y tiene otra vez que levantar la carpa, porque toda la vida, dicho sea de paso, aunque llegó a ser tremendamente rico, un hombre con miles y miles de cabezas de ganado, de cabras, de ovejas, de camellos, de todo, vivió toda la vida en tiendas de campaña. Solamente una vez compró un trocito de tierra y era para enterrar a Sara. No le interesó nunca más comprar nada, porque como tampoco sabía si me voy a quedar aquí o me voy a quedar allá, pero el día que se murió su esposa se va a Hebrón y dice que compró una cueva, la famosa cueva de Macpela, para enterrar a su esposa. Pero entonces él dice que se tiene que ir a Egipto, otra vez más abajo, caminando a Egipto, y después estando en Egipto otra vez dice, Señor, sal de Egipto, vuelve otra vez. Y la vida de Abraham es un nómada, para arriba, para abajo, ahora aquí, ahora allá, ahora tengo hambre, ahora tengo sed, ahora me falta agua. Pero el Señor lo prosperó y lo bendijo, ¿verdad? Hay otras personas que no salieron de su lugar. Miren, por ejemplo, el rey Salomón no salió nunca de Jerusalén, no fue a la guerra, ¿verdad? Él estaba en su palacio, lo heredó todo del padre, pero sin embargo Abraham fue un aventurero. Es decir, que uno puede ver en la Biblia que Dios puede llamar a gente para que se quede en un sitio, pero el mismo Dios puede llamar a gente para que se vaya a otro lugar extraño, ¿no? Como pasó en la iglesia de Antioquía. No llamó a los 5, pues claro, si llama a los 5, ¿quién se queda al frente de la obra? Unos van y otros se quedan. Y alguien dijo, y los que se quedan también pueden participar en el ministerio de los que se van. Por ejemplo, ofrendando, como hacían los filipenses, que le mandaban ofrendas a Pablo para que pudiera seguir predicando la palabra, o también haciendo algo muy importante. ¿Y saben lo que es? Orar. Orar. Efectivamente, Señor, guárdalo, Señor, protégelo, Señor, dale palabra, dale sabiduría. Mire, una cosa que les quiero decir, y no lo digo por quedar bien, sino lo digo de corazón. Yo la desenvoltura, la claridad que Dios me daba en este viaje, en los mensajes, era algo impresionante. Yo estaba en el hotel minutos antes y más o menos yo tenía una idea de lo que yo quería hablar. Me subía al púlpito y el Señor me hacía así, ¡pum!, y me cambiaba el mensaje y me pegaba 1 hora hablando de cosas que yo no tenía ni idea, pero que cuando terminaba el culto me decía la gente, oye, esa palabra era para mí, el Señor te usó para hablarme aquí. Es decir, y todo eso no es porque uno tenga mucha experiencia, y todo eso no lo atribuyo porque, bueno, como ya este hombre lleva tanto tiempo, no, yo lo atribuyo a la cantidad de miles y miles y miles de personas que estaban orando por ti, y el Señor nos dio salud. No se me fue la voz ni un día, hermanos, que esa era, entre comillas, una de mis preocupaciones, ¿no? Como pierda la voz con cambios de frío, porque claro, en Miami fue muy interesante, porque estábamos con un aire acondicionado terrible, que parecían neveras, y después salías al calor. Digo, bueno, por lo menos. Pero es que después estábamos en Las Vegas, donde estábamos con calefacción en las iglesias y salíamos a pleno frío. Pero gracias al Señor, una hermanita que vino de Canadá, se me olvidaba decirlo, una hermana que vino de Canadá, me trajo un llaverito de Canadá muy bonito, pero aparte me hizo un regalo que me dice Armando, a mí me hizo el mismo regalo, pero de otro color. Nos regaló, ¿han visto ustedes los gorros que se ponen los rusos? Estos gorros de los rusos peludos. Que yo decía, ¿y a dónde voy yo con esto? ¿Que a dónde voy? Ay, amigo. Me puse ese gorro que te da un calor tremendo, te tapa las orejas, luego tiene una cosa aquí, que te tapas la cara, y me vino de maravilla. Pero aparte de eso, de las precauciones que uno tiene que tomar, ¿cómo se siente cuando gente está orando por ti? Pero ¿cómo se siente cuando sabes que la gente no está orando por ti? Te cansas más, se te va la voz, estás cansado, no sabes por dónde entrar, no sabes por dónde salir, pero cuando tú sientes que hay un ejército de hombres y mujeres que están orando por ti, te sientes con las espaldas cubiertas, y cuando llegas a cualquier púlpito, a cualquier plataforma, a hablar a cientos y cientos de personas que no has visto en tu vida, que vienen con una expectativa, que vienen con una ilusión, que se han gastado un montón de dinero, que han comprado avión, que han viajado 3 días en coche, con una ilusión de ir a escuchar una palabra, tú notas que el Señor fluye, tú notas que el Señor te usa, y todo eso lo puede hacer los que se quedan. Amén, hermanos.
orando. Así que nunca dejéis de orar. Por ejemplo, ahora tenemos que orar porque saben ustedes que se está levantando una obra muy bonita en Bruselas, en Bélgica, que ya en enero y en febrero fue nuestro hermano Alberto, porque ni Anderson ni yo podíamos ir. Yo estuve en diciembre y en enero y en febrero mandamos a Alberto y a Damaris para que fueran a atender a la obra que tenemos en Bruselas. Y ahora este viernes, mañana, ¿no? Ya mañana sale Anderson, pero como no puede ir con la mujer, para que duerma caliente en la cama, pues le mandamos al hermano. Y entonces, bueno, entre ustedes sabrán. Así que orar ahora por ellos. Así que ustedes oraron por mí y por Armando para que el Señor nos guardara, cosa que ha hecho y nos ha bendecido en este viaje. Amén, hermano, y se lo agradezco. Ahora, después vamos a orar por ellos para que ellos que se van mañana y regresan el día y regresan el lunes, pues los cultos, las reuniones allí, pues fluyan, que estén contentos, que se sientan usados. Oye, y es muy bonito decir, yo estoy aquí, yo dejo a mi familia, yo dejo a mis hijos, yo dejo a la iglesia, pero yo estoy aquí cubierto por mis hermanos. Así que manden fotografías, hagan lo que puedan, para también aquí nosotros en un momento determinado saber cómo está la obra allí. Aunque cuando regresen, pues lógicamente tendrán que hacer lo que yo acabo de hacer en esta tarde, ¿no? Dar un informe y anunciar a la iglesia lo que está pasando en aquel lugar. Hermano, la obra es tan grande, hay tanta necesidad que a donde uno vaya hay gente que te está esperando y más hoy en día. Y yo le decía a los hermanos, desde los días de la pandemia, y déjenme que les diga algo, un domingo, creo que cayó este año un domingo, si no recuerdo mal, si no me corrigen, el día 14 de marzo, que fue cuando se declaró el estado de emergencia o de alarma aquí en España, yo me encontraba en los Estados Unidos predicando la palabra de Dios a gente, muchos de ellos que conocieron a Cristo y se reconciliaron con el Señor a través de aquellos días que emitíamos en los días de puertas cerradas, en los días de la pandemia. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que unos pocos años después íbamos a tener el privilegio de conocer a miles y a miles y a miles de hermanos en muchas partes del mundo y a muchos que nunca conoceremos? Como decía Pablo, hay muchos que nunca verán mi rostro. Bueno, gracias al Señor, muchos ya pueden ver nuestros rostros, aunque no personalmente, ¿no? Pero damos gracias al Señor porque Dios ha sido tan bueno, queridos hermanos. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Dios ha sido tan bueno, nos ha cuidado, nos ha bendecido. Hemos visto a los niños de la iglesia crecer. Claro, ustedes a lo mejor están siempre aquí, pero cuando uno, por ejemplo, está un mes fuera y entra, uno se da cuenta que en ese mes, esa niña, ese jovencito, ha crecido de una forma tremenda. Y tú dices, pues si el otro día este era un mocoso, que ni sabía hablar ni nada, y ahora uno los ven tan grandes, los ven tan fuertes, ¿verdad? Y es que, queridos hermanos, así como vemos el cambio por fuera, yo creo que también el cambio por dentro se tiene que notar en nuestras vidas. Me produce mucha tristeza cuando hay personas que han estado en esta congregación, que es una congregación tan bendecida, una congregación pequeña, pero una congregación que Dios ha usado de una forma tan espectacular como pocas iglesias ha usado Dios en este país. Y lo digo así para la gloria del Señor. Personas que no valoren el hecho de poder asistir a esta iglesia. Personas que no son conscientes de los pastores que tienen, del local que tienen, de la bendición que Dios les ha dado. Personas que dicen cosas, me voy a tomar un tiempo. ¿Un tiempo para? ¿Un tiempo para qué? ¿Para ver si voy o no voy a la iglesia? ¿Te vas a tomar un tiempo? Yo creo que no eres consciente de la bendición de ser miembro de esta congregación. ¿Saben cuántos miles y miles de hermanos darían lo que fuera? Y me lo dicen personalmente, no es que yo me lo estoy inventando, lo que daríamos nosotros por poder asistir a esa congregación. Hermanos que se ponen en la sala de su casa con una pantalla o con un ordenador a poder ver un culto porque no tienen una iglesia. Y algunos que han estado en esta iglesia, que incluso han servido de alguna manera, que se les ha tratado de maravilla desde el primer día que entraron. Gente que vino herida, gente que vino mal y que no valoren el tener esta congregación y estos pedazos de pastores
que Dios ha levantado para su honra y su gloria, no me cabe en la cabeza. Me voy a tomar un tiempo. Pues tómese usted un tiempo, que mientras usted se toma un tiempo, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, que es servir al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, para la gloria de Dios. Es una pena. Y ¿saben qué? Los hermanos de la iglesia virtual han crecido tanto, porque no dependen del saludo del pastor. No dependen del abrazo del pastor o de la llamada del pastor. No depende de que si el pastor me saludó. No depende nada. Dependen única y exclusivamente del Señor. Y cuando se ponen delante de una pantalla en su casa, en su iglesia o donde sea, no están esperando que cuando termine el culto a ver si el pastor me saluda o no me saluda o me pregunta por mi marido o por mi... Como no pueden hacer eso, han crecido tanto porque solamente pueden depender del Señor. Y el que aprende a depender solamente del Señor, ese es el que crece, ese es el que madura, porque no depende del hombre, depende de la palabra que predica ese hombre a través de las redes sociales. Y entonces por eso yo digo que hay personas que han venido a esta iglesia de otras congregaciones, de otras circunstancias, que no han sido conscientes ni han valorado. Y les digo una cosa, y aunque suene fuerte, para estar en esta iglesia hay que amarla. El que no ama esta iglesia no vas a estar ni 5 minutos. Los que están en esta congregación son los que primeramente, por supuesto, aman al Señor, que es lo más importante, pero son los que aman la obra. Y hemos visto que Dios también ama muchísimo esta congregación. Porque si no fuera así, el Señor no la habría usado y bendecido y prosperado tanto, como ustedes ni siquiera se pueden imaginar, si fuéramos capaces de juntar en este momento a los centenares y miles de personas, miles de familias que han sido bendecidas a través de esta pequeña congregación aquí en esta pequeña isla, que hasta el otro día muchos ni siquiera sabían dónde estaba. Probablemente tendríamos gravísimos problemas para poder encontrar un lugar para poder meter a tanta gente. Así que, queridos hermanos, valoremos lo que tenemos, démosle gracias al Señor por todas y cada una de las cosas y que el Señor nos ayude a crecer y a madurar. Pero no dependamos de nada ni de nadie, solamente dependemos de nuestro Dios. Y quiero terminar diciendo esto. Cuando Pablo y Bernabé le dieron el informe a la iglesia, ellos lo que contaban eran las cosas que hizo el Señor a través de sus vidas. Y yo les digo que el Señor no para de hacer cosas a través de cada uno de nosotros. Cuando nos dejamos utilizar y cuando nos dejamos servir o utilizar por las manos del Señor. Ponga usted su vida en las manos del Señor y el Señor te sorprenderá cada día. Amén, hermanos. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está.